Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo a la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad en este programa de capacitación que estamos desarrollando en el marco del programa ELI, Espacios Laborales Igualitarios, financiado por la Comunidad de Madrid y que tiene pues como objetivo informar, formar, capacitar, concienciar, sensibilizar, pues todo lo que tiene relación con los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, e iremos abordando ya empezamos la semana pasada, hoy que nos acompaña Ana Fernández de Vega, y en las próximas sesiones pues todas las herramientas para implementar medidas de prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo. Pero hoy nos parecía importante dedicar una sesión a la relación que hay entre los planes de igualdad y los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo. Y bueno, la persona que nos va a acompañar hoy es Ana Fernández de Vega. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, tiene el título de experta en Políticas Europeas de Género, el diploma de Estudios Avanzados del programa de doctorado La Perspectiva Feminista como Teoría Crítica, y cuenta con más de 15 años de experiencia en materia de igualdad de género y está especializada en la planificación de estrategias y planes de igualdad, así como en el diseño y puesta en marcha de acciones formativas en género. En la actualidad es la presidenta de la Asociación Profesional de Consultoría de Género de España y activista feminista en su ciudad. Ana, estamos encantadas de que acompañes a la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad en este programa, pues porque eres un referente en consultoría de género y también un ejemplo de compromiso, de feminismo incorporado en el ejercicio de la consultoría de género y bueno, con muchísimos conocimientos que además a la hora de trasladarlo, pues hace realmente sencillo, ¿no? O sea, hace que la consultoría de género, bueno, pues sea una actividad, bueno, pues feminista, con una incorporación de perspectiva de género responsable y desde el compromiso. Y sin más, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todas y a todas por acompañarnos. Vale, muchísimas gracias, María, por la cálida presentación y cariñosa. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a pasar ahora este ratito de 1 hora o así poniendo en contexto los protocolos de prevención y atención ante situaciones de acoso en el marco del Plan de Igualdad. Yo para ello me he preparado una presentación que me va a ir ayudando un poco en la guía, ¿no?, durante este tiempo, y también pues una chuletita, unas notas que iré leyendo pues cuando lo necesite para no olvidarme de ideas clave que os quiero transmitir. Estamos grabando la presentación y creo que al final, ¿verdad, María? Pues podrán escribir si tenéis dudas o comentarios en el chat y luego dejaremos un ratito para comentar lo que necesitéis. Hay 3 conceptos que me gustaría que tuviéramos muy presentes y que yo voy a tratar de estar acogiendo todo el rato a lo largo de esta presentación. Los 3 conceptos son el de corresponsabilidad, el de la prevención de la discriminación y el de los instrumentos de actuación. La corresponsabilidad, porque al final de lo que estamos hablando son de instrumentos de actuación y de transformación social en el marco de las organizaciones, a las cuales entendemos corresponsables en ese proceso de transformación y de garantía del principio de igualdad entre mujeres y hombres, y en ese proceso paralelo también de prevenir cualquier tipo de situación que pueda constituir discriminación hacia las personas por uno u otro motivo. Entonces, estos 3 conceptos como que los tengamos presentes porque dotan de sentido pues, a todo esto de lo que vamos a hablar. Yo voy a centrarme, como digamos, en 3 bloques de contenidos. El primero de ellos es el de obligaciones en igualdad y no discriminación. Luego pasaremos a algunas ideas sobre el plan de igualdad para aterrizar ya dentro de los protocolos, dentro de esos planes de igualdad y debajo de ese paraguas, ¿no?, más general sobre las obligaciones en igualdad y no discriminación. El primero de los bloques, las obligaciones en torno a la igualdad y a la no discriminación.
Simplemente vamos a mencionar, o quiero mencionar y traer aquí a colación algunas de las normas que son más relevantes en cuestión de protocolo. Vamos a abordar muy brevemente también las sanciones que pueden ocurrir en caso de incumplimiento con esas obligaciones normativas para las empresas en materia de protocolo de prevención y actuación frente al acoso, y luego nos vamos a centrar en algunos aspectos fundamentales sobre la conceptualización. Quizás a muchas de las personas que estáis aquí estos son conocimientos que ya tenéis, que ya sabéis, pero siempre es importante volverlos a traer a colación para que luego, cuando entremos en los planes de igualdad y en el propio instrumento del protocolo, no andemos un poco perdidas, ¿no?, con respecto a lo que nos está obligando a tenerlos, el marco conceptual al que hacen referencia y el sentido estricto de lo que significa, ¿no?, la realidad que subyace detrás a la necesidad de tener los protocolos. Y esa es la razón fundamental por la que siempre, pues de alguna manera u otra, volvemos a estas cuestiones normativas. Muy bien. La primera idea dentro de este bloque a tener en cuenta es que existe un amplio marco normativo que obliga a todas las empresas, a todas sin excepción, a prevenir y actuar ante situaciones de acoso. Esto hemos de tenerlo siempre presente. ¿Cuál es una de estas primeras normas fundamentales que hay que hacer referencia? El propio Estatuto de los Trabajadores y de las Trabajadoras, en su artículo 4.2, letras D y E, y en el artículo 19. Voy a mencionarlos estos artículos porque ya nos van desgranando un poquito el sentido de lo que significa el acoso y de lo que significa ser o no acosada o acosado en el ámbito de trabajo. En el artículo 4.2 dice lo siguiente, que todas las trabajadoras, trabajadores, tienen derecho al respeto a su intimidad, y este es un concepto y una idea clave, y a la consideración debida a su dignidad. Comprendida la protección frente al acoso por razón, y enumera una serie de posibles acosos. Dice origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, y también frente al acoso sexual o al acoso por razón de sexo. Es decir, frente a un gran abanico de posibilidades por las cuales una persona puede ser acosada, el acoso sexual y por razón de sexo constituyen dos tipos específicos que están contemplados en el marco normativo. En esa letra D segunda que yo os decía, el Estatuto de los Trabajadores habla nuevamente del respeto a la integridad física, que tenemos derecho como trabajadoras y trabajadores de cualquier organización a ser respetados íntegramente en nuestro cuerpo, y a una adecuada prevención de riesgos laborales. Y aquí ya se nos abre otra nueva línea, porque entonces de lo que estamos hablando también es de la protección de la seguridad y la salud en el trabajo, en tanto que reconocemos que las situaciones de acoso tienen que ver con los posibles riesgos laborales a los que podemos enfrentarnos en el ámbito laboral, ¿no? En el artículo 19 esta idea se termina de cerrar y de corroborar dentro del Estatuto de los Trabajadores cuando dice que la trabajadora, en la prestación de sus servicios, tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que hay un derecho a todas las personas a ser protegidas ante esas posibles situaciones. Ese derecho, ¿no?, que está apelando directamente al sujeto, ¿no?, a las personas trabajadoras, se reconoce nuevamente en la prevención de riesgos laborales. En concreto, en el artículo 14, 1 y 2. En el 14.1 dice que las trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en esta materia. Reitera lo que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué son obligatorios los protocolos? Porque responden a este marco normativo. En tanto que hay un derecho, hay una obligación empresarial. Y esa obligación empresarial que implica acción de las organizaciones para que se cumpla ese derecho de las personas trabajadoras, se reconoce en el artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice: en cumplimiento del deber de protección, el empresariado deberá garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el empleo. Bueno, se termina entonces de ir perfilando toda esta idea que estamos considerando el acoso como un riesgo de carácter psicosocial dentro del ámbito del empleo. El artículo 42.1 nos dice además que no solo las organizaciones, las empresas están obligadas a tomar acción, ¿no?, corresponsable en la prevención y actuación frente al acoso, sino que si no lo hacen, dice exactamente esta ley, que el incumplimiento por el empresariado de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como en su caso a responsabilidades penales y civiles, ¿no?, por los daños y prejuicios que se hayan podido causar. Es decir, reconocimiento del derecho de las personas trabajadoras, ¿no?, a que se garantice su integridad, su dignidad, etcétera, y por lo tanto a que se prevengan las situaciones de acoso, obligación a las empresas a ser parte activa en esa prevención, y también el concepto de omisión de la responsabilidad por parte de las organizaciones. Vale.
Con estas ideas pasamos a la última referencia normativa a la que yo quería hacer referencia, que vamos a volver sobre ella a lo largo de esta presentación, que es la Ley Orgánica de Igualdad, cuando pone ahí LOI, la Ley Orgánica de Igualdad, en el artículo 48.1, que seguro que lo conocéis, y si tenéis protocolos de acoso en vuestra organización, pues será probablemente vuestra referencia básica, esta ley. Y dice nuevamente que las empresas deberán, dice las empresas en genérico, así que son todas las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que se pudieran producir, ¿no?, en este tipo de situaciones. Así que ya está perfilando claramente qué es lo que deben hacer las organizaciones. Con estas tres normas tenemos básicamente a nivel del conjunto del Estado todas las actuaciones, los deberes, las responsabilidades, el concepto de corresponsabilidad al que deben responder las organizaciones en materia de acoso. Vistas estas normas relevantes, quería pasar ahora a continuación a la mención de las sanciones, que quizás, bueno, pues también las conocéis, pero me gusta siempre recordarlas, no tanto por crear como una alarma de, oh, Dios mío, tenemos que hacer esto porque si no nos sancionan, no, sino simplemente por poner en conocimiento de que el incumplimiento de esa responsabilidad puede tener unas consecuencias para la organización. Y nuestra norma de referencia es la conocida como LISOS, ¿no?, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que en su artículo 8.13 reconoce el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como infracción muy grave. Son infracciones muy graves. Cuando nos vamos a buscar dentro de esta ley las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, ¿no?, donde se encuadran estos dos tipos de acoso a los que estamos haciendo referencia, observamos que hay una gradación de estas infracciones o de sus consecuencias económicas según el grado de la infracción. Y puede ser una infracción muy grave, de grado medio o de grado máximo. En función de ese grado, la pena económica pues, oscilará entre los 6.251 que está aquí y los 187.000. ¿De qué dependen los criterios de la gradación? Pues en la propia ley, en el artículo 39 en concreto, se establecen diferentes criterios que luego van a determinar qué tipo de grado se considera a esa posible situación de acoso. Esos criterios pueden ser tanto la negligencia de la organización, la intencionalidad, ¿no?, del propio comportamiento acosador, el fraude o la connivencia con respecto a esta posible situación, el incumplimiento de posibles advertencias previas o de requerimientos que hayan podido existir o se hayan podido demandar a la organización y no se hayan cumplido. También el perjuicio causado con respecto a este comportamiento de acoso. Otro criterio también que a veces se considera es la cifra de negocio de la propia organización y otra serie de circunstancias que se tienen en cuenta en cada momento. Además de estas sanciones económicas, que como hemos visto están graduadas en estos 3 grados, esta ley, esta LISOS, reconoce también otra serie de sanciones. Las más llamativas son que se puede retirar de manera definitiva la autorización como entidad colaboradora a la organización en cuestión, ¿vale? Y la segunda de las consecuencias puede ser la pérdida de ayudas, de bonificaciones y de cualquier otro beneficio que derive de los planes o programas de empleo. Es cierto que a veces este tipo último de sanciones que estábamos mencionando pueden ser eximidas porque Inspección, ¿vale?, proponga la elaboración de un plan de igualdad que sustituya las sanciones por este propio plan. Es cuando nos encontramos seguramente en situaciones en las que una empresa que no está obligada a tener un plan de igualdad por debajo de 50 personas, como sabéis, y haya podido tener, que esto todo es hipotético, una posible sanción en esta línea, sí tendría ya la obligación de tener su plan de igualdad, porque hay, ¿no?, una norma, una indicación que así le obliga a tenerlo. Muy bien. Ya vistas entonces este marco normativo general, las posibles sanciones que existen por el incumplimiento de esa acción, de esa corresponsabilidad que tienen las organizaciones, quiero darle algunas pinceladas y compartir con vosotras y con vosotros sobre bueno, las propias nociones que están aquí en juego, que no son solo el acoso en sí mismo, sino otras cuestiones que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir otra vez a esta Ley Orgánica de Igualdad, que en concreto en su artículo 7, como seguro sabéis, la mayor parte de las personas que estáis aquí, define, ¿no?, bebiendo también de la normativa europea, define lo que es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y yo voy a leer las dos definiciones porque es como la definición formal de la que partimos, que no se agota en sí misma, sino que luego se puede ir desgranando. De hecho, los propios protocolos que forman parte de los planes de igualdad
igualdad o de las estrategias de igualdad de las organizaciones, generalmente se aconseja que se definan un poquito más estas definiciones a lo que viene en la Ley Orgánica de Igualdad. Vale. En el artículo 7.1 dice la Ley Orgánica de Igualdad que constituye acoso sexual cualquier comportamiento de naturaleza verbal o física o de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u hostil. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es ese componente de naturaleza sexual. Luego veremos que además de ese componente de naturaleza sexual se exige o se define las situaciones de acoso como no recíprocas, es decir, que no hay un deseo compartido, no hay una doble, como diríamos, intención o ganas de compartir nada que tenga que ver con la sexualidad. Es unidireccional y además ha de ser reiterado en el tiempo, pero eso volveremos un poquito más adelante. Esto con respecto al acoso sexual. Y en el 7.2 nos dice con respecto al acoso por razón de sexo que lo constituye cualquier comportamiento realizado en función del sexo de otra persona. Y lo mismo luego en la parte final, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de esa persona o crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Ok, entonces, este artículo 7 recoge las dos referencias básicas o definiciones básicas de los dos tipos de acoso que estamos contemplando y que deben incluirse en los protocolos de las organizaciones. Vale. Es importante continuar con ese artículo porque el punto 3 del artículo de la Ley Orgánica de Igualdad nos dice que en cualquier caso se considerarán discriminatorios los dos tipos de acoso. ¿Qué significa que sean discriminatorios? Que están vulnerando el principio de igualdad. Todo lo que vulnera el principio de igualdad en este sentido es discriminatorio y todo lo discriminatorio no es conforme al principio de igualdad. Por tanto, las situaciones de acoso son acontecimientos o comportamientos discriminatorios en las organizaciones o en el entorno laboral. Pero no solo son discriminatorios, sino que además, dentro del amplio espectro y riqueza y marco de las teorías de género, ¿no? Del todo, todo lo que se ha ido construyendo dentro del marco conceptual feminista, se entiende el acoso por razón de sexo o el acoso sexual como una forma específica de violencia de género o violencia contra las mujeres dentro del ámbito de las organizaciones. He llorado viendo Ay, ese micrófono, por fin, sí. Y esto no es que lo diga yo, esto viene, pues en concreto viene de dos entidades clave de la Organización de las Naciones Unidas, que son la CEDAW y la Organización Internacional del Trabajo. La CEDAW, que la conocéis como la Convención por la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, dice que es violencia de género o violencia laboral de género, violencia de género, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico de cualquier tipo. Y la OIT nos dice que el acoso sexual es una forma de violencia sexual contra las mujeres, cuando se produce contra las mujeres, que ocurre dentro del ámbito de trabajo. Así que no se nos olvide que con lo que estamos lidiando cuando hablamos de temas de acoso, estamos hablando de una situación de un comportamiento reiterado que puede producir daño, que genera un ambiente hostil, que es discriminatorio y que constituye en sí mismo un acto de violencia. Y por eso también es comprensible, y por eso me gusta siempre recordarlo, que a las organizaciones que son corresponsables de la sociedad de la que forman parte, se les exija que jueguen un papel en la prevención de dichas situaciones. Muy bien. El siguiente de los bloques tiene que ver, aterriza ya un poquito más con todo el tema del plan de igualdad, que como estoy diciendo yo, recoge, bueno, y que ya sabéis seguro, vamos a decir, y que os estoy diciendo aquí, recoge los propios protocolos dentro, ¿no?, de su concepto, dentro de su planificación, etcétera. Entonces, para llegar hasta ese punto, en el último lugar, vamos a ver primero que en los planes de igualdad vamos a tratar algunos aspectos, las obligaciones normativas también de los planes de igualdad, que creo que es preciso mencionar y conocer, los contenidos, así de una manera no súper detallada, pero genéricos que tenemos que tener en cuenta en los planes, algunas nociones o ideas clave respecto al proceso de planificación de los planes de igualdad y a los agentes, al conjunto de agentes que tienen una implicación activa dentro del propio plan de igualdad. Vale. Voy a beber agua un segundito, que tanto hablar. Es que además, oye, si voy muy rápido, decídmelo también, porque como veis, yo cojo la carrerilla y luego se me olvida. Como además está aquí la pantalla, pues dices, Dios mío, pues te pones a hablar y que no paras.
porque me falta esta comunicación, ¿verdad?, personal y corporal que solemos tener en lo presencial. Entonces, plan de igualdad, me ciño a que primero a las obligaciones normativas y nos vamos al artículo 45, que está dentro del capítulo 3, pero bueno, eso igual que son cosas que me van saliendo. En el artículo 45, que como digo está dentro de una serie de artículos específicos dentro de la Ley Orgánica de Igualdad que hablan de las obligaciones de las empresas con respecto, ¿no?, a la igualdad y a ser corresponsables en la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, el artículo 45 nos dice específicamente que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Qué empresas? Todas las empresas. Igual que todas las empresas tienen que tener medidas preventivas o de actuación frente al acoso o un procedimiento específico que puede ser el protocolo. Todas las empresas están, por tanto, obligadas a respetar esta igualdad. Dentro de este respeto a la igualdad está la posibilidad de tomar o adoptar unas medidas concretas que se dirijan a evitar cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres. Y es un poco lo que estábamos diciendo anteriormente. Todo este tipo de medidas que se puedan tomar en el seno de la organización para evitar la discriminación y garantizar la igualdad han de ser negociadas con la representación legal de trabajadores y trabajadoras. Aquí ya entra el principio de la participación, de la transparencia, de la información, que un poquito más adelante vamos a mencionar. En concreto hay un tipo de medida específica que solo se dirige o a la que solo están obligadas las empresas de 50 personas para arriba, que son los planes de igualdad, ¿no? Como sabéis, antes era solo para 250 personas en plantilla, pero en el año 19, con el Real Decreto 619, se amplió el espectro de empresas obligadas a tener este plan, se incorporaron esos grados, ¿no?, de temporalidad para irlo implementando, etcétera. Muy bien. Y entonces, estas son, bueno, básicamente la obligación normativa que luego se ha desarrollado en mucho más detalle en ese Real Decreto que os acabo de mencionar y también en los dos Reales Decretos de octubre, los que nos han vuelto un poco locas, como hablábamos antes María y yo al principio, con el tema de la auditoría en el Real Decreto 902/2020 y el 901 que detalla, vamos, de una manera súper precisa todo este tema de los planes de igualdad. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Dónde nos tenemos que fijar para saber si queremos hacer nuestro plan de igualdad en la empresa o nos toca ya hacerlo? ¿Qué tenemos que considerar? Pues nos vamos a ir al artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Igualdad, que es como digo, detallado con una minuciosidad, vamos, impresionante en el Real Decreto 901 y en concreto en el anexo que se incluye a continuación. Entonces, simplemente por recordar, ¿cuáles son esas materias o esos contenidos que se tienen que contemplar dentro de los planes de igualdad? Los procesos de selección y de contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial, el eje de corresponsabilidad entre los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina en los órganos de toma de decisiones, las retribuciones de la plantilla y, en último lugar, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Es decir, que lógicamente, obligatoriamente, todas las empresas tienen que tomar estas medidas y las que tengan que hacer un plan de igualdad, el protocolo forma parte del propio plan de igualdad. ¿Podemos estar en situaciones en las que se hace un protocolo sin plan de igualdad? Sí, pero si la empresa tiene que tener el plan de igualdad, lo mejor es que vaya todo junto y así forma parte del mismo proceso de planificación. Pero bueno, que pueda ocurrir de todo porque hay mucha variedad, ¿vale? En las empresas y tal. Lo que sí que me gustaría recalcar también aquí es que en tanto que el protocolo forma parte del plan de igualdad, también debe ser negociado y acordado con la representación legal de trabajadoras y trabajadores, que esto no lo podemos olvidar, no es algo que la empresa haga unilateralmente, ¿vale? Entonces, dicho esto aquí, con respecto a la planificación, dice el artículo 46 de la Ley Orgánica de Igualdad, dice que los planes de igualdad son ese conjunto ordenado de medidas, y es muy importante cada palabra porque es un conjunto ordenado, que tiene un orden en sí mismo, que no lo han puesto a voleo, tiene un orden, una razón de ser, ¿vale?, de medidas que se adoptan después de realizar un diagnóstico. Como sabéis, en todo ciclo de proyecto, la primera fase siempre es la de diagnóstico. Vamos a ver qué necesidades tenemos, ¿no? Vamos a ver qué áreas de mejora tenemos que, en las que nos tenemos que fijar, ¿no?, para que todo vaya mejor en nuestra organización. Por tanto, se realizan después de ese diagnóstico de situación y que tienden a alcanzar la igualdad y eliminar cualquier tipo de discriminación. Por tanto, tenemos dentro del propio diagnóstico unos objetivos, unas medidas ordenadas y evaluables que responden a esos objetivos y finalmente un sistema de seguimiento y evaluación del plan. Vale.
¿Qué es esto de la lógica de la planificación? Yo quiero que tengamos en cuenta algo que es trascendental para que las cosas salgan bien y generalmente todo el mundo cuando hacemos algo queremos que salga bien. Para que un plan de igualdad tenga sentido en sí mismo, pueda ser eficaz también en el tratamiento o en la mejora del grado de igualdad en la organización, tiene que responder a una lógica interna y esa lógica es la de la planificación. Es decir, tenemos que llegar a identificar cuáles son realmente en nuestra organización, no en la de al lado ni en la otra ni en la de más allá, en la nuestra, esas áreas de mejora. Y esas áreas de mejora serán las que guíen la definición de nuestros objetivos, alcanzar los logros, ¿no? Que será mejorar esas áreas y las medidas, las actuaciones que tenemos que hacer para que se cumplan esos objetivos y, por consiguiente, esas áreas de mejora. Esa es la lógica de la planificación. Lo más amplio, ¿no? Va concretándose en lo que tenemos que hacer hacia abajo y lo de más abajo, que son las actuaciones, tienen un sentido porque responden a unos objetivos que están por encima en diferente grado. ¿Esto por qué lo digo? Porque a lo largo de todo este tiempo que llevo ejerciendo como consultora de género me he encontrado planes de igualdad, generalmente los primeros, ¿vale? Voy a romper una lanza a favor también de las organizaciones, de muchas de ellas, que es que no tenían ni sentido, ni pies, ni cabeza, ni nada. A veces eran un corta y pega, otras veces era un plan que habían cogido esto de aquí y de allá, pum, lo habían puesto en un documento y chimpum, pero no respondía a una necesidad real. Esta idea tenemos que preservarla porque es la única manera además también de salvaguardar el buen ejercicio profesional dentro del ámbito de la consultoría de género o si una organización no cuenta con una asesoría externa porque tiene personal interno formado y capacitado para poder hacer el plan, pues también, ¿no?, garantizar que se hace bien y que responde a un sentido en sí mismo. Bueno, esta idea es que siempre me gusta enfatizarla porque tiene, bueno, pues un orden todo esto, un sentido, ¿no? Y ya vamos a pasar a los agentes dentro del plan de igualdad. ¿Qué agentes tenemos que tener en cuenta fundamentalmente? Aquí dentro del plan de igualdad, dos. Luego tendremos en cuenta otros, aparecen otros agentes. Aquí tenemos que tener en cuenta, por un lado, bueno, en realidad es la comisión negociadora, ¿vale? Que está compuesta, como sabéis, de una manera paritaria por representantes de la organización o de la empresa y por la representación legal de las personas trabajadoras, pero he puesto aquí RLT también al principio porque hay, bueno, algunas organizaciones pues, que no tienen que tener comisión negociadora o porque empiezan a hacerlo sin una comisión, entonces, bueno, la RLT siempre tiene que estar ahí presente, porque debe ser, como decíamos, negociadas y consensuadas. Ok, entonces, esta comisión negociadora, quien tenga comisión en su empresa, pues ya lo sabrá, pero ¿qué misiones tiene, no? Su misión fundamental es elaborar el plan, y cuando no lo elabora de puño y letra, lo que hace es supervisar esa elaboración. Entonces, esa elaboración del plan está ahí, también debe ser paritaria. Es recomendable que sea paritaria. ¿Empezamos? Es recomendable. ¡Uy! ¡Hola! Porfi, los micros. Es que si no, además a mí se me va el santo al cielo. Vale. Es recomendable que sea también paritaria entre mujeres y hombres, pero es cierto que el marco normativo no nos lo exige. Entonces, solo nos exige que sea paritaria entre parte empresarial y parte de representación legal, pero no entre mujeres y hombres, pero bueno, que realmente tiene sentido, ¿no?, que sea paritaria entre hombres y mujeres. Luego, si es recomendable que todas las personas que integran esta comisión negociadora pues sean o por formación o experiencia en materia de igualdad para que puedan llevar a cabo sus funciones de una manera buena, ¿no?, y eficaz. Y luego, ¿qué pasa? La comisión negociadora ha de formarse 3 meses, tiene un plazo de 3 meses desde que existe la obligatoriedad de tener el plan de igualdad. Y a partir de su constitución, la comisión negociadora posee un plazo de 12 meses para elaborar, negociar y aprobar su plan de igualdad. ¿Ok? Estos serían un poquito los plazos con respecto a esta comisión. Este artículo de, bueno, la participación va implícita en la propia naturaleza de la comisión negociadora y la transparencia de alguna manera también, porque la transparencia de lo que nos está hablando es que hay un derecho a acceder a la información sobre el contenido de los planes de igualdad. Es decir, que la RLT tiene derecho, ¿no?, a conocer esta información. Este principio de transparencia, lo sabéis quienes estáis trabajando ya con la auditoría, con el registro retributivo, se extiende y se enfatiza mucho en el Real Decreto 902 sobre estas materias. La transparencia es un principio fundamental también que bebemos del marco normativo europeo. Esto sería un poco entonces todo ese bloque respecto a los planes de igualdad. Hemos empezado con lo normativo de una manera muy genérica para situarnos, nos hemos venido después al tema de los planes de igualdad y hemos visto, corroborado y repetido 40 veces y una más que va ahora, que los protocolos van dentro de los planes de igualdad y ahora vamos a ver algunas pinceladas que espero que os sirvan, que sean de utilidad para los procesos que estéis llevando a cabo en vuestra organización sobre los propios protocolos.
En esto yo me quiero centrar en 4 aspectos, que son, nuevamente, las obligaciones normativas, los contenidos del protocolo, el proceso de planificación también del propio protocolo y los agentes, el conjunto de agentes que tiene una implicación dentro del propio proceso. La referencia normativa básica, nuevamente, es el artículo 48 que ya hemos mencionado antes de la Ley Orgánica de Igualdad, ¿no? Y que nos decía, nos recordaba eso que ya se venía, ¿no?, manifestando en las otras normas que hemos visto, de que todas las empresas están obligadas o deben promover las condiciones de trabajo, ¿no?, que eviten bueno, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Hay una obligatoriedad y ese es el acoso sexual. O sea, perdón, ese es, se me acaba de ir el santo al cielo, sí, ese es el artículo 48, ¿ves? Ya empecé a decir yo tonterías. El artículo 48, que nos quedemos con ello y ya está. Esas medidas, además del protocolo, ¿qué tipo de medidas pueden ser? Pues pueden ser medidas de sensibilización, pueden ser medidas de formación, pueden ser campañas, pueden ser documentos de buenas prácticas. Bueno, pues aquí también la imaginación, ¿no?, y la innovación en las propias medidas juega un papel importante y se puede, bueno, pues hacer cualquier cosa siempre que responda a esa necesidad o a esa medida específica de prevenir esas situaciones de acoso, ¿vale?, sexual o por razón de sexo. Esta obligación normativa como, bueno, como la referencia básica de los protocolos, pero luego si queremos irnos a los contenidos, ahora ya sí que tenemos que ir y estudiarnos y manejar bien el Real Decreto 901/2020 sobre los planes de igualdad y su registro, que antes os mencionaba, en el que sí se especifican todos los detalles más pequeñitos que os podáis imaginar sobre cada una de las áreas o temáticas que tiene que incluir el plan de igualdad y en concreto también sobre este tema de los protocolos que estamos viendo ahora. Entonces, nos dice este Real Decreto que los contenidos mínimos que debe tener todo protocolo de prevención o de actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo son los siguientes. En primer lugar, definir los 2 tipos de acoso, que como hemos dicho antes, podemos coger las referencias normativas de la Ley Orgánica de Igualdad, del artículo 7 y tener en cuenta el artículo 48 también, pero podemos desmenuzar o tomar unas definiciones más amplias que podamos escoger de cualquier otro tipo de literatura especializada en la materia. Entonces, esas 2 definiciones. Luego, ¿qué tenemos también? La identificación de las conductas. No solo nos valen las definiciones, sino que tenemos que identificar o ejemplificar cuáles son las diferentes conductas constitutivas de acoso de un tipo y de otro tipo. ¿Qué tenemos que tener como contenido mínimo también en el protocolo? Los procedimientos para dar cauce a las quejas o las denuncias. Es decir, cómo una persona puede poner una reclamación, primero una comunicación y luego una denuncia en concreto, si ha sido testigo o si está sufriendo una situación de acoso. Y luego, en último lugar, el 4.º contenido mínimo que nos exige, ¿no?, o que nos dice el nuevo Real Decreto 901, dice que estos protocolos deberán también especificar qué tipo de medidas se tomarán. Estas medidas serán, por un lado, de tipo cautelares, correctivas o también medidas disciplinarias, todos los tipos de medida que se vayan a contemplar y que formen parte del protocolo en función de la resolución, ¿no?, que se ha tomado del informe de evaluación de la situación, pues tomarán unas u otras. Todo eso tiene que estar claro. Todo ese protocolo tiene que responder a unos principios, algunos ya los hemos mencionado aquí, pero como el Real Decreto 901 nos los cuenta específicamente, yo los quiero recordar. Estos principios son los siguientes. En primer lugar, el de prevención y sensibilización. Esto a mí me resulta súper interesante porque en realidad todo lo que empuja a este tema de los protocolos es esa corresponsabilidad, pero desde una óptica del derecho preventivo, es decir, la mejor manera de que no ocurra algo dañino, ¿no?, para las personas es prevenirlo. O sea, si pensamos en la salud en cualquiera de sus ámbitos, pues es que estamos todo el mundo pensando lo mismo. Al final es prevenir, tener buenos hábitos, ¿no? Pues estos buenos hábitos de conducta también tienen que ver con las relaciones interpersonales en estas cuestiones que, de no tenerlas, pueden derivar en situaciones de acoso. Por tanto, esta idea del derecho preventivo con respecto a este primer principio, el de prevención y el de sensibilización. Segundo principio, el de información y accesibilidad. Esto es también crucial. ¿Por qué? Porque yo he estado con organizaciones que tenían un protocolo que, bueno, pues a lo mejor le faltaba alguna cosa, pero en general bien, pero que luego en el cuestionario a la plantilla para hacer el diagnóstico del plan de igualdad, la gente no sabía dónde estaba el protocolo o no sabía a dónde acudir en caso de producirse una situación de acoso. Por lo tanto, el principio de información y accesibilidad es fundamental para que todo el mundo sepa dónde está ese protocolo y cómo hacer o qué hay que acudir o dónde escribir o bla, 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 ¿no? Ok. Tercer principio también, clave. La verdad es que todos son claves, entonces bueno.
Confidencialidad, ¿vale? Fundamental, y respeto a la intimidad. Esto al final tenemos que tener en cuenta que cuando se llevan a cabo los procedimientos, ¿no? Dentro de resolución de los protocolos, las personas están contando cosas, ostras, muy íntimas, muy dolorosas, que afectan mucho, que nos han podido perturbar, que te estás abriendo al final, ¿no? Abriendo un rasgo, una parte tuya de intimidad, y por tanto la confidencialidad y esa seguridad de que todo lo que hay dicho siempre se va a quedar, ¿no? Donde se ha dicho, es muy importante. No solo saberlo, sino saberlo comunicar y garantizar que eso va a ser así. Cuarto de los principios, el respeto a la presunción de inocencia. Al final, bueno, esto es un principio básico de nuestro sistema constitucional y del derecho de garantía, protección de las garantías y derechos de las personas, y también ha de, bueno, pues de vigilarse y guardarse, ¿no? Ese respeto a la presunción de inocencia. Claro, la presunción de inocencia se agota siempre en el momento en que algo se puede demostrar. Por supuesto, si hay alguna prueba, pero se puede demostrar objetivamente. Pero bueno, eso ya son cuestiones que son detalles que se ven en otro momento, ¿no? El quinto de los principios, la prohibición de represalias tanto a la víctima como a las personas que hayan apoyado a la víctima o que hayan denunciado casos de acoso. La prohibición a represalias, la garantía de que no va a haber represalias y que todo el mundo lo sepa y tenga la certeza o la seguridad de que eso es así, al final estamos hablando de un clima laboral sano, seguro para todo el mundo. Y esto es un principio que ha de respetarse también. El otro de los principios, el penúltimo, sería el de la diligencia y la celeridad, que debe contemplarse en todos los procedimientos, porque al final un procedimiento no puede durar eternamente. Desde el momento en que se pone esa denuncia o que comienza un procedimiento, ¿no? Ya de carácter formal con respecto a una situación de acoso, podríamos contabilizar unos 20 o 30 días laborables para la propia resolución. A veces ha de prolongarse por otro tipo de circunstancias, por bueno, que la vida es muy compleja, ya se sabe, pero no mucho más, porque estas cosas se tienen que responder, ¿no? Rápidamente, de alguna manera rápida. Y el último de los principios es el de la garantía de los derechos laborales y de la protección social a las víctimas. Es decir, las víctimas son protegidas, son respaldadas, son acompañadas, se garantizan sus derechos, siempre, no se vulneran sus derechos. Ok, esto para que lo tengamos en cuenta, que aparece dentro de este Real Decreto 901, pero me gusta haberlo traído porque a veces, bueno, pues al final ahí solo te los nombran y es una manera de desmenuzarlos, ¿no? Conjuntamente. Continuamos con ya el penúltimo de los puntos dentro de esta presentación, que estaríamos hablando ahora del propio proceso de planificación del protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de género y por razón de sexo. Entonces, aquí quiero hacer una distinción como entre dos partes. La primera parte es contemplar el protocolo dentro de ese propio diagnóstico de igualdad, es decir, del diagnóstico del plan de igualdad que habría que tener en cuenta, y la segunda de las partes, cómo incluirlo dentro del propio contenido de medidas del plan. Entonces, si lo consideramos, o sea, si al final el protocolo es una medida más que se considera dentro del plan de igualdad, nos tenemos que fijar en una serie de cosas que hay que luego volcar en el propio diagnóstico de igualdad. Estas cuestiones son las siguientes. En primer lugar, ¿qué medidas ha puesto la organización a lo largo del tiempo o en el periodo inmediatamente anterior con respecto al plan de igualdad anterior, en el caso de estar en ese momento de renovación del plan, ¿vale? ¿Qué medidas de prevención y de sensibilización se han implementado y cuáles son sus detalles? Describirlas, ¿no? Es decir, pues se han implementado tanto número de medidas que han consistido en lo siguiente, que se han dirigido a tantas personas, que se han hecho por estos canales. En fin, una descripción sencilla y completa de las medidas que se han implementado, de prevención y de sensibilización. Y luego, por otro lado, ya no las medidas, sino qué procedimientos, ¿no? Se han puesto en marcha para actuar ante las situaciones de acoso. Esas situaciones de acoso, es decir, los procedimientos que hay que tener en cuenta, no importa tanto cómo se hayan resuelto, que eso lo vamos a contar después en el diagnóstico, sino el número que se han iniciado. Y luego ya, cuando los describamos, pues se cuenta específicamente cómo se han resuelto cada uno de ellos, qué medidas se han tomado para resolverlos, a cuántas personas han afectado, etcétera. Bueno, sí, qué número de personas han estado involucradas, etcétera. Y en tercer lugar, otro aspecto que hay que tener en cuenta también a la hora de diagnosticar esta situación, ¿no? Del protocolo, de la implementación del protocolo de la organización, es la accesibilidad, es decir, dónde está el protocolo, si se ha difundido a toda la plantilla, si la plantilla conoce dónde hay que acudir, si hay un correo electrónico, si hay un buzón, bueno, lo que fuera, ¿no? Describir un poquito al final todo lo que envuelve a la propia ejecución de este protocolo. Esto con respecto al diagnóstico. Y una vez que hemos hecho eso, eso nos va a permitir también detectar
las áreas de mejora, como decíamos antes, que tienen que ver con estos aspectos, pero también pueden tener que ver con los propios contenidos del protocolo. Por ejemplo, estamos ahora, imaginaos, en una situación en la que a una empresa le toca renovar su plan de igualdad, bien sea para ponerse al día con las nuevas obligaciones de los reales decretos del año pasado, o bien sea porque se agota su plan de igualdad anterior y le toca renovar, ¿no? Entonces, tendrá que tener en cuenta estas cosas que hemos dicho, pero también deberá revisar, es decir, releer su propio protocolo para ver si está respondiendo o no a todas esas nuevas obligaciones y a todo lo que la literatura especializada está recomendando con respecto a los protocolos. Y a mí aquí sí que voy a abrir aquí un pequeño meloncito, que es el de los procedimientos formales e informales. Bueno, hay en muchos protocolos en los que se distingue como un procedimiento formal y un procedimiento informal para la resolución. Sin embargo, cuando nos ponemos a leer de una manera literatura más minuciosa, literatura especializada, observamos que hay muchas voces que nos dicen ¿cómo que hay procedimientos formales e informales? Si tenemos procedimientos informales, ¿no os parece que estamos como diciendo que hay algunos tipos de acoso? O quizá todos en general que pueden llegar a considerarse como menos importantes que los otros. Los procedimientos deben ser siempre los mismos y a lo mejor lo que se puede hacer, así lo dejo, es como hacer una fase previa de comunicación de las posibles situaciones de acoso y luego ya se pone el procedimiento, pero el procedimiento es uno. Podemos tener esa fase previa, ¿vale? Luego, si queréis, podemos volver un poquito sobre esto. Entonces, con todo este tema que os he contado yo, del diagnóstico, ¿no? Dentro del plan de igualdad a los protocolos y tal, todas las áreas de mejora que identifiquemos, ¿qué pasa con ellas? Pues que se convierten, pues en primer lugar, en un objetivo a cumplir dentro del propio plan de igualdad, pero luego en concreto en medidas específicas. Oye, ¿qué es que las áreas de mejora es que nuestro protocolo no está actualizado con respecto a los requerimientos del 901? Pues la medida será actualizar el protocolo de prevención de la empresa tal para que sea acorde a la norma. Ya está. Otro, ay, ostras, pues es que mi empresa sí que tiene este tema de los dos procedimientos y es verdad que queremos que solo haya uno. Pues la medida será revisar ese procedimiento y transformarlo, ¿no? O sea, que al final las medidas responden a las necesidades, que esto es muy sencillo. Yo soy muy pesada, como veis, y lo repito todo mucho, pero bueno, que esta es la idea, que no hay más secretos. Luego, con respecto a los agentes, y acabaríamos con esta parte, bueno, por la parte que a mí me toca. Entonces, los agentes aquí tendríamos nuevamente que tenemos a la comisión negociadora del plan de igualdad, ¿vale? Y la RLT, bueno, en esos casos en los que el protocolo a lo mejor no está activa la comisión negociadora y tal, pero bueno, que nos acordemos siempre que deben ser acordados y negociados, ¿vale? Y luego una idea fundamental es que sí que la propia norma, en la Ley Orgánica de Igualdad, en ese artículo 48, pero en el punto 2, sí que nos está diciendo específicamente que la RLT es corresponsable en la prevención de las situaciones de acoso. Es más, dice, la representación de las personas trabajadoras deberán contribuir a la prevención del acoso mediante la sensibilización y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos que pudieran propiciarlo o de las que tuvieran conocimiento. Aquí específicamente está jugando un papel clave la propia representación legal de trabajadoras y trabajadores, ¿vale? Esta es la idea de la corresponsabilidad nuevamente. Pero aparte de esta figura de la RLT o de la comisión negociadora, tenemos otros dos agentes dentro de este ámbito del protocolo, que son, por un lado, el equipo de atención, ¿vale? O el equipo de instrucción, a veces también llamado, no sé cómo más formas de llamarlo, seguro que hay muchas otras, y la persona de referencia, que quizás es una figura nueva para algunas de vosotras o a lo mejor sí que la tenéis. Entonces, con respecto al equipo de atención, ¿quién forma parte del equipo de atención? Obviamente tendrán que formar parte personas que integran la comisión negociadora y de una manera también casi consecuente deberán formar parte de este equipo de atención personas que representen tanto a la organización, ¿vale? A la entidad empresarial, etcétera, y a la RLT. Pero a su vez, dentro de estas personas podemos encontrar figuras específicas. Por ejemplo, si existe alguna figura concreta de prevención de riesgos laborales, sería súper interesante que se incorporara en este equipo de atención. Muchas veces también, que esto lo detectamos cuando hacemos los planes de igualdad, toda la política de prevención de riesgos laborales adolece totalmente de perspectiva de género, no tiene nada de género, no se contempla el acoso como un riesgo psicosocial específicamente riesgoso para las mujeres y bueno, esto son cosas que hay que revisar también. Entonces, si esta persona, alguna de estas personas está dentro de la comisión negociadora, sería perfecto. Recursos humanos generalmente es la que forma parte como representación de la empresa y también hay la posibilidad de que forme parte de estas comisiones alguna persona externa, especializada en la materia, pues yo qué sé, especializada también en estos temas más jurídicos o lo que fuera, ¿vale?
¿Cuáles son las funciones de este equipo de atención? Básicamente es investigar y resolver, atender, investigar y resolver las posibles situaciones que se produzcan. Es decir, tiene que valorar los casos, tiene que emitir un informe con una conclusión, tiene que comunicárselo a las personas, ¿no? que, bueno, pues, interesadas o, ¿cómo se diría?, las personas que tienen algo que ver con esta posible situación, y tiene que hacer también un seguimiento de las medidas que se han llevado a cabo y de las situaciones que se producen. Al mismo tiempo también, y en último lugar, a mí me gusta siempre recomendar que, igual que la comisión negociadora tiene un reglamento interno de funcionamiento, el equipo de atención también es interesante que pueda tener su propio reglamento interno de funcionamiento. Yo estoy muy loca en muchas cosas, como seguramente muchas de vosotras también, y una de las mías es que todo esté claro. Entonces, un reglamento pues siempre lo deja todo claro, y así si hay dudas, oye, que teníamos este reglamento aquí consensuado y aprobado entre las partes y nos ceñimos a él. Entonces, esta recomendación la dejo aquí también. Y ya en último lugar, este tema de las personas de referencia. Bueno, las personas de referencia pueden ser parte, o sea, pueden estar dentro o no de este equipo de atención. A mi modo de ver, lo mejor es que sean personas que están dentro del equipo de atención, que forman parte de este equipo. Lo preferible también no es que sea una persona de referencia, sino que haya para elegir, que la persona interesada en llevar a cabo un procedimiento, o sea, la persona que ha sufrido acoso, ¿vale?, o que ha sido testigo de otra situación de acoso, pueda elegir. Y generalmente, o lo más recomendable, es que una de las personas de referencia sea como por parte de la organización y otra de las personas sea por parte de la representación legal de trabajadoras y trabajadores. Todo el mundo ha de identificar estas personas, ¿vale? Se deben identificar fácilmente, conocer sus nombres, conocer su correo electrónico, tienen que ser personas accesibles, y sus funciones son como esas del equipo de atención, pero de una manera mucho más cercana, porque la palabra casi sería acompañar, ¿no?, a las personas denunciantes en este proceso. Las acompañan, las asesoran, las informan, ¿no? También forman parte de la participación, o sea, participan de la investigación o de la toma de decisiones, ¿no? Es como algo mucho más fino en su actuación esta persona de referencia. Y ya para concluir, no, que me quedaba otra pequeña mención. Nada, simplemente quería deciros que la Generalitat de Cataluña elaboró en el año 2018 una guía sobre personas de referencia que quizás os interesa consultar, y en esa guía dice específicamente que las personas de referencia son quienes informan, asesoran y acompañan en todo el proceso a la persona afectada durante la fase de comunicación y asesoramiento, ¿vale?, que lo tenéis ahí. Entonces, esa fase de asesoramiento y comunicación es lo que constituiría como en un protocolo ideal, a mi modo de ver, como una primera fase antes de que comienza toda esa parte de la denuncia o del proceso de investigación. Entonces, cuando se produce, cuando la persona decide comunicar esa posible situación de acoso, acude a la persona de referencia, y en esa primera fase de asesoramiento y comunicación ya se establece esa relación y se decide finalmente si no se sigue adelante con el único procedimiento, como os decía, que debe ser siempre formal, no informal, si se deja ir, o si por el contrario sí se va a llevar a cabo todo el procedimiento de investigación para que haya una resolución y todo lo que... bueno, algunas ideas, y esto ya sí que es lo ultimísimo que yo voy a decir ahora, es algunas ideas posibles, que quizás las conocéis pero que se puedan tener en cuenta, son, por ejemplo, medidas cautelares. Pues puede haber una separación preventiva entre, ¿no?, las personas implicadas en la situación, o una movilidad funcional, y luego también, o cambio de turno, ¿no?, situaciones de este tipo para no que esas personas implicadas no estén en contacto entre sí, ¿no? Y luego también otro tipo de medidas que se pueden contemplar dentro del protocolo puede ser el traslado, ¿no?, de trabajo a otra localidad, la inhabilitación, incluso también para el acceso o la promoción, la suspensión de empleo y sueldo, el despido disciplinario, y esto todo en situaciones obviamente probadas de que ha existido acoso y que, bueno, que muchas veces también están acompañadas por una resolución externa, ¿no? Porque, como sabéis, el acoso, pues, o sea, las situaciones de acoso se pueden tramitar vía interna en la organización, y para eso tenemos nuestros protocolos, o por vía externa. La persona de referencia y el equipo de atención deben conocer que están las dos vías y que no necesariamente son excluyentes. Has comentado, bueno, que las medidas de prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo son obligatorias en todas las empresas con independencia del número de personas en plantilla, y eso incluye a aquellas empresas que no estaban obligadas a tener un plan de igualdad. Hay empresas que ya contaban con ese
con ese protocolo y están, o bueno, que tenían el plan de igualdad y no tenían el protocolo, ¿no? Entonces tienen que hacer esa adaptación en este plazo que se les ha dado para revisar los planes de igualdad, y eso incluye revisar la composición de la comisión negociadora, la famosísima auditoría retributiva, y sin embargo no se hace, no se hace mención prácticamente a que tienen que revisar o incorporar el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, pero realmente también deberían de incorporar ese protocolo en ese proceso de adaptación, y como bien has dicho, tiene que ser negociado con la comisión. O sea, que sería a partir de cero. Exactamente. Bueno, partir de cero si no tienen nada. Si tienen algo, pues lo que tienen se revisa. En los procesos de plan de igualdad, a mí me gusta siempre trabajar con una metodología triangular. Entonces tenemos en cuenta todos los datos cuantitativos, una parte cualitativa también y una parte documental. El propio protocolo que ya puedan tener las organizaciones forma parte de esa pata documental y por tanto lo que hay se revisa. Así que no es tanto empezar desde cero. María, pero no sé si te he entendido bien, ¿eh? No, sí, me has entendido perfectamente. Luego me surge, cuando estabas comentando, bueno, quién se tiene que encargar de, qué estructura tiene que encargarse de la instrucción ante una situación de acoso sexual o por razón de sexo. Hablas de la representación legal de las personas trabajadoras. Hay muchísimas empresas que no cuentan con esa representación y las traes a la comisión negociadora llamando a los sindicatos más representativos en su sector. Ahí, porque además tú estás llamando a un sindicato, no estás llamando a una persona en representación de ese sindicato. Durante, por ejemplo, todo el proceso de elaboración del plan, que es comisión negociadora, que luego probablemente se convierta en comisión de igualdad, ¿son esas las personas que tienen que formar parte también de la instrucción de un caso de acoso? Bueno, a ver, voy a tratar de responderte como por dos líneas. Por un lado, todo el tema de la representación legal es uno de los mayores bollones que tenemos ahora entre manos con respecto a todo el tema del plan de igualdad. Antes de llamar en caso de que no haya RLT en la organización, antes de llamar a los sindicatos, la plantilla puede convocar elecciones y entonces extraer a su propia representación. Esa quizás sería la vía más ideal, ¿no? Para que todo quede al final dentro de personas que conocen a la propia entidad de forma directa. Y si no, sí que hay que llamar a los sindicatos más representativos, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es que al final este derecho, el derecho laboral, lo que quiere es garantizar que todas las partes tienen un lugar dentro de esa negociación y por eso es importante siempre como incidir. Sinceramente, yo no he estado participando con ninguna entidad que solo haya querido hacer protocolos, sí, con plan de igualdad, y que no haya tenido RLT. Por lo tanto, solo para cosa de protocolo, ahora mismo no sabría responder si realmente hay que hacer el mismo procedimiento que necesitamos hacer con los planes de igualdad o si es otra vía al tratarse solo del propio protocolo. Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, me habías comentado algo que se me acaba de escapar por no apuntármelo. Mira que tengo aquí el bolí. ¿Qué era lo otro? Que cuando no hay esa representación legal, estas 30 personas bueno, que representan a un sindicato, pero no, y que además son totalmente ajenas a lo que es la organización, claro, son totalmente ajenas a la organización laboral. Otra pregunta, ya dejo paso a las personas que nos acompañan, que ya están formulando preguntas en el chat. O sea, lo que es la prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo aparece como una de las, o sea, como uno de los ejes que tienen que formar parte del plan. ¿Vale? Entonces tú trasladas el protocolo al plan como eje, pero luego al margen del documento del plan está todo lo que es el reglamento
de funcionamiento de esa comisión ad hoc y todo lo que es el procedimiento. O sea, no lo llevas al protocolo, no lo llevas al plan de igualdad, ¿o sí? No, el reglamento no lo llevas al plan de igualdad. El reglamento es como un documento interno de la propia comisión. Son como sus normas de funcionamiento, así que el plan de igualdad en realidad no, o sea, está por encima, digamos, pero no tiene que ver, no hay que meterlo dentro. Y tendremos en realidad dos tipos de reglamentos, el de la comisión negociadora, por un lado, para el plan de igualdad, y el reglamento del equipo de atención, que es el que yo decía. Creo que eso sí que lo preguntabas antes y no te respondía, que me he acordado después. El equipo de atención no es el mismo equipo que la comisión negociadora. Idealmente debe ser como un equipo aparte. Algunas personas de la comisión negociadora yo recomiendo que sí que están dentro del equipo de atención porque son el enlace entre la comisión negociadora, la comisión de igualdad y el equipo de atención, pero no necesariamente son las mismas. Rosario María comenta que, bueno, que se dio cuenta de que estaba sufriendo acoso y el sindicato al que acudió le dijo que para seguir adelante debería de llevar de baja por ese motivo al menos 6 meses, que si eso es cierto. Pues mira, primero siento mucho la situación que has vivido, lo siento un montón, gracias por también contarlo aquí. A mí que eso sea, o sea, quiero decir, es que está fuera de lugar si eso es cierto o no. No, no es cierto. O sea, si una empresa tiene un protocolo, ese protocolo no contempla como una condición sine qua non que tú lleves de baja para poner en marcha el protocolo. El protocolo se debe poner en marcha siempre que haya una persona que comunica una posible situación de acoso. Y digo ahora posible por aquello de la presunción de inocencia, pero a mí, en mi cabeza, la gente no perdemos el tiempo, en general, la mayoría de la gente no perdemos el tiempo en inventarnos cosas que ya nos da para poco el tiempo. Entonces, un protocolo no está esperando a que tú te cojas la baja. A lo mejor eso, o sea, quiero decir, yo no sé exactamente ni lo que consultaste ni lo que te respondieron. A lo mejor sí que decían que como una vía externa que pudiera tener consecuencias administrativas o penales, sí que se puede llegar a pedir como una prueba objetiva de que existe esa situación de acoso, que hayas estado de baja, que haya una baja laboral, ¿no? Como una prueba fehaciente. Eso, yo no me voy a meter tampoco en materia jurídica o de magistratura porque no es mi campo. A lo mejor se referían a eso y en ese caso pueda ser verdad, porque al final no olvidemos una cosa, es que la interpretación jurídica siempre está ahí también y hemos tenido casos de violencia contra las mujeres a porrillos en los que la interpretación al final de la última persona que toma la decisión es fundamental. Tal y como yo he contado las cosas, como tengo esta cosa de que soy muy taxativa, parece que todo está muy claro, pero no es verdad, porque en realidad si leemos todos los documentos normativos, la gente que maneja mucho el lenguaje jurídico puede interpretar cosas distintas. Entonces está ahí la cuestión. Lo que sí es como es, y es lo que te tengo que yo manifestar ahora, que es de lo que estamos hablando, es un protocolo de una organización se tiene que poner en marcha en el momento cero, en el momento en que se comunica o que se pone en marcha ese propio procedimiento. Merche Soriano te pregunta que cuál es el tiempo de vigencia de un plan de igualdad. El tiempo máximo de vigencia de un plan de igualdad son 4 años, pero puede durar menos, nunca puede durar más. ¿Pero es recomendable? ¿O 4 sería años. recomendable? Bueno, Sí, yo creo que ahí dependen muchos factores y un buen conocimiento de la organización es que al final por lo que se decide, pues depende del alcance del plan, depende de las ganas que haya de poner en marcha las medidas, que eso siempre está ahí también, de los recursos disponibles, del tamaño de la organización. Yo creo que 3 años es un tiempo ideal, porque al final haces como 2 bloques de año y medio y año y medio de implementación con una evaluación intermedia al año y medio, pero bueno, esto es como todo, pues no siempre hay recursos de sobra para el tema de los planes de igualdad, entonces pues muchas organizaciones tienden hasta los 4 años para prolongar un poco, ¿no? La implementación. Entonces, bueno, o sea, no va a funcionar mal porque sean 4 años, quiero decir, puede funcionar muy bien. Para mí lo óptimo son 3. Almudena González pregunta si prescribe el acoso laboral. Vamos, que si en la empresa hay un tiempo previsto desde que suceden los hechos hasta que se activa el protocolo. O sea, si por ejemplo
me sucediese hoy, si dentro de 2 años puedo activar el protocolo en mi empresa. Es muy interesante la pregunta y tomad también mi respuesta, no con pinzas, no sé, pero como que podría ser matizada, ¿vale? Porque igual hay cosas que se me escapan. Entonces, en realidad el protocolo se activa siempre que una persona se siente víctima de una situación de acoso y demanda que se active el protocolo. Da igual si se produjo en un tiempo o en otro. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de la verdad va a ser más difícil probar, obviamente, situaciones que ocurrieron hace mucho tiempo, porque ahora ya pues, no hay personas que lo puedan, que hayan sido testigos, no tienes ninguna prueba material o a lo mejor con esa persona ya no tienes ni una relación, ¿no? O sea, es muy complicado. Si a lo mejor por lo que fuera se rompió esa relación dentro de la empresa y ya no hay una situación de acoso actualmente y la hubo, pero esa persona sigue en la propia organización, yo recomendaría que se acudiera a personas muy especializadas en defensa de las situaciones de acoso a un nivel jurídico o de abogacía, que yo no lo soy, yo soy politóloga. Entonces ahí creo que la mejor respuesta os la puede dar personas más cercanas a ese tema. Entonces, bueno, pues eso es lo que puedo decir. En realidad, a lo mejor, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que en ese momento una no estaba preparada y ha pasado el tiempo y como todas vamos cambiando, ¿no? Y pues llega un momento que dices, ostras, pues ahora sí estoy preparada y quiero hablar de esto y quiero, ¿no?, que se repare un poco el daño causado o que no vuelvan a ocurrir estas situaciones. Entonces, quiero activar ese protocolo. Pero lo que se te va a pedir es que se pruebe que existió. Entonces, hay que ver cómo se podría realmente demostrar. Es muy interesante esto y perdóname esta puntualización, una de las precursoras de la defensa de las mujeres en situaciones de acoso sexual laboral fue Anita Hill, una mujer afroamericana, bueno, abogada, en Estados Unidos, que demandó a un candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 91, pero ella no sufrió el acoso en el año 91, sino en los años 80. Y en el 91 es cuando ella tomó la decisión de llevar a cabo todo esto. Bueno, la lincharon públicamente en el 91, imaginaos, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, pues es un referente. Me ha venido a colación porque ella, bueno, pues no lo hizo en el momento, lo hizo al cabo del tiempo, ¿no? Y salió bien. Cuando se pone en marcha un protocolo, hay una parte muy importante que es todo lo que es la formación por el valor que tiene la prevención en materia de acoso sexual y por razón de sexo. Es recomendable que la formación asista todo el personal que compone la organización laboral, pero en tu experiencia, que sé que es mucha, realmente las empresas esa formación la hacen obligatoria, es voluntaria y acude poquísima gente. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, pues combina un poco lo que estás diciendo. La mejor experiencia que yo he tenido ha sido con una entidad que obligó un poco, entre comillas, ¿no? Porque al final no es como obligado que si no vienes te despido, obviamente, pero si hay una insistencia, hay una recomendación muy formal de que se acuda a todos los mandos intermedios de la organización. Y era muy grande esta organización, ¿eh? Muy grande, o sea, bien de personas. Entonces, la mayor parte de los mandos intermedios acudieron. Es importante también ese nivel de los mandos intermedios porque al final están liderando, ¿no?, equipos de trabajo. Yo no he tenido experiencia más que una vez con una organización que sí tenía el objetivo de formar a toda su plantilla en prevención del acoso y entonces facilitó una formación virtual en la plataforma que yo tengo para que las personas de motu propio, ¿no?, que querían pudieran realizar esa formación. Siempre pasa un poco como en todo, pues las personas que finalmente terminan adoptando estas formaciones o acogiéndolas son personas que ya tienen un cierto grado de sensibilización o de preocupación en la materia y les interesa saber más. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, no sé hasta qué punto una empresa puede obligar a las personas, ¿no?, al personal a formarse en esta materia. Entonces, bueno, siempre se queda ahí todo como un poco indefinido. ¿Tú piensas que, porque claro, está toda la parte del acoso sexual y por razón de sexo, y luego también las empresas, las organizaciones laborales y administraciones públicas tienen por otro lado regulado su acoso laboral? ¿Crees que deben estar diferenciados ambos tipos de acoso? ¿O que
podrían estar en un procedimiento único? Bueno, yo soy muy partidaria de que los instrumentos sean realmente herramientas, valga un poco la redundancia, de facilitación, porque ya las cosas son muy complicadas de por sí. Y en una organización se suceden muchos procesos a la vez, muchas situaciones. Entonces, yo creo que la simplificación de los procedimientos y de las herramientas siempre nos va a ayudar y siempre nos va a hacer la vida más fácil que más difícil. No veo inconveniente en que un solo procedimiento pueda contemplar diferentes tipos de acoso y que en función de los diferentes tipos de acoso se adopten unas medidas u otras. Lo que pasa es que yo creo, o sea, que eso es como un paso posterior, porque a mi modo de ver, el recorrido de la evolución del protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo nace de estas demandas, ¿no?, de mayor igualdad dentro del feminismo, a su vez, que lo que reclamaba era que no solo hubiera un protocolo de prevención del mobbing o del acoso psicológico, sino que además se reconociera específicamente un tipo de acoso que generalmente sufren las mujeres, en este caso el sexual o el por razón de sexo. Y entonces como que ese se quería meter un poco en el otro tipo de procedimiento, ¿no? Pero yo no veo inconveniente en que vaya todo junto, para nada. Siempre y cuando no se diluya el concepto específico de acto discriminatorio entendido como violencia de género que hemos visto antes y tal. Que sobre la formación en prevención contra el acoso, ¿cuáles dirías que son las materias indispensables a trabajar con el equipo? Vamos, lo mínimo para poder empezar a trabajar de forma eficaz. En la prevención, ¿no?, del acoso. Vale, pues yo creo que aquí habría, o sea, al final diseñar una acción formativa tiene sus trucos y sus normas para que salga bien. Entonces, lo primero que habríamos que identificar no solo es lo que has dicho, que está fenomenal, ¿no?, queremos formar en prevención del acoso, sino a quién nos vamos a dirigir. Si nos vamos a dirigir a la plantilla, hay que matizar los contenidos a lo mejor más hacia la sensibilización, hacia la identificación de conductas genéricas, de las diferentes formas en que se puede producir el acoso y hacia aspectos que tienen más que ver con relaciones laborales o intralaborales muy genéricas. Si nos vamos a dirigir hacia mandos intermedios, como hemos visto antes, nos vamos a focalizar también en un liderazgo de tipo inclusivo y a lo mejor metemos cuestiones que tienen más que ver también con la garantía del principio de igualdad en general. Podemos tocar aspectos como la comunicación incluso, ¿no?, u otra serie de cuestiones, o valorar este tema de las acciones positivas o la representación, ¿no?, de equilibrada de mujeres y hombres en las diferentes esferas. Centrarnos en el acoso, pero también tocarlo como un instrumento más de garantía de la igualdad, porque al final tienen un ámbito de competencia y responsabilidad mayor. Y si nos vamos a dirigir con esas acciones formativas al equipo de atención, por ejemplo, y a las figuras o personas de referencia incluidas, vamos a ser mucho más minuciosas en la puesta en marcha del propio protocolo, es decir, cómo atender a la víctima o a las personas, ¿no?, cómo diseñar un formulario o un formulario de denuncia, qué tipo de preguntas hay que hacer en una primera entrevista sobre las situaciones, bueno, recordar bien los principios que hay que salvaguardar y otra serie de cuestiones que tienen más que ver con esa acción más directa relacionada con las propias situaciones de acoso. Todo eso no es necesario que lo sepa toda la plantilla, todas las personas, ¿no?, que están dentro de la organización. Entonces, por eso es muy importante siempre pensar a quién nos vamos a dirigir y cuánto tiempo tenemos también para hacer la formación. Muchísimas gracias, Ana, por tu claridad a la hora de exponer todo lo que sabes, tu experiencia, tu generosidad al compartirlo. Nada, muchas gracias a todas, que os vaya muy bien. Gracias.